la preocupación. La preocupación. Entonces yo les presenté la semana pasada a esta invitada especial. Muchos trataban de conocer la figura, el rostro, pero yo les decía que en realidad no estamos hablando de la persona que está allí, sino más bien de la situación que describe y de la actitud. Porque Merinnao no es más ni menos que la preocupación. Y vaya si esa persona expresa una actitud preocupada, un rostro de desazón, de inquietud, de sentirse mal por algo, ¿no? Y bueno, justamente Merinnao, como dice el recuadro de abajo, miren hacia abajo, es una palabra compuesta, estamos hablando de una palabra de origen griego, ¿no? Que viene de otras dos que significan dividir y mente. Merizo y nous, combinadas forman la palabra Merinnao, combinadas y conjugadas, y significa mente dividida. O sea que etimológicamente la palabra preocupación significa tener la mente dividida. ¿Y a qué asociamos nosotros cuando hablamos de preocupación? Bueno, estar preocupado por. Bueno, eso tiene que ver con sentirnos inquietos, con tener ansiedad, con sentirnos afligidos por situaciones que están pasando y que tenemos que enfrentar, por sentir afán por cosas que no podemos manejar y que no sabemos para qué lado van a disparar, y eso todo genera en nosotros preocupación. Preocupación que entonces dijimos significa dividir la mente. Dijimos que también preocupación tiene otra acepción, que es lo que se refiere a tener cuidado de, o sea, preocuparnos porque queremos interesados en tal cuestión, en tal persona, entonces tener cuidado, interesarnos por alguien, ese sentido de preocupación que sería un sentido positivo, digamos, de sentirnos responsables por alguna situación. Ese es un aspecto positivo de la preocupación. Pero yo le llamaba a la reflexión que a veces ese sentido positivo de Merinnao debemos advertir que muchas veces termina siendo negativo, porque la propia situación de tener cuidado de interesarnos por, de sentirnos responsables, llega a tal extremo que nos sobrecarga, nos perturba y termina convirtiéndose en algo negativo. Bueno, ya la semana pasada leímos un montón de pasajes bíblicos. La idea de leer estos pasajes bíblicos, hermanos, que ustedes recordarán que ya los hemos leído uno por uno, la idea es reconocer o darnos cuenta que la Biblia nos habla de la realidad de la preocupación. Porque estos pasajes, ¿qué nos dicen? Nos dicen, no se preocupen, no se afanen, nos dice el Señor, ¿no? Y si nos dice eso, es porque Dios reconoce en nosotros, en los seres humanos, la realidad de la preocupación. Es una realidad, nos preocupamos. Nos preocupamos para bien y la mayoría de las veces nos terminamos preocupando para mal. Entonces, estos pasajes que nos muestran el sentido negativo de la preocupación, nos muestran que la preocupación es una realidad con la cual nos enfrentamos prácticamente todos los días. También estuvimos viendo cómo actúa la preocupación. Entonces, por un lado, la realidad de la preocupación. Por otro, cómo actúa la preocupación. Yo ahí les citaba el pasaje de Santiago 1:8, el cual dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ya dijimos que en este sentido, cuando habla de hombre, se refiere al ser humano. El ser humano de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, fíjense cómo el concepto de mente dividida, de doble ánimo, es decir, de estar dividido en dos partes, realmente se refleja en lo que es la preocupación. Y ya lo repasamos, ya lo detallamos la semana pasada, simplemente repaso que vimos y mencionamos y justificamos cómo la preocupación divide la mente, divide los sentimientos, divide nuestra capacidad de entender, divide la facultad de percepción, es decir, no alcanzamos a darnos cuenta bien porque nos turbamos, se nos nubla el pensamiento, divide la facultad de juzgar, divide la facultad de tomar decisiones y llevada al extremo conduce a la abulia, que la abulia dijimos que es la falta de voluntad, es la falta de iniciativa y que en un extremo lleva a la depresión, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que mencionamos el asno? Bueno, tiene un nombre porque tiene el nombre de un filósofo que fue el que presentó la figura, no se me fue el nombre ahora,
Pero bueno, esta imagen refleja muy bien lo que quiere decir el texto bíblico, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante, no sabe para dónde ir, no puede decidir correctamente porque la preocupación le nubla su manera de desarrollarse convenientemente. Entonces tenemos ahí a la mula con dos paquetes de heno, uno de un lado, otro del otro, y la vemos famélica, muriéndose de hambre, porque no se decide de cuál tomar. Entonces, hermanos, ese es un extremo al cual la preocupación nos lleva. ¿Has estado alguna vez ahí? ¿Te has sentido como la mula que no sabe para dónde agarrar, qué decidir, qué resolver, qué es lo mejor, porque de tan preocupado que has estado? Bueno, hermanos, yo creo que si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que realmente es una situación en que en algún momento hemos estado. Dijimos también que la preocupación no es una enfermedad, porque nadie dice estoy enfermo de preocupación, o dice mirá fulano de tal está enfermo de preocupación. Pero la preocupación es contagiosa y provoca enfermedades. Provoca enfermedades físicas, aunque no es de origen físico. No tenemos preocupación porque se origina algo físico en nosotros. Sí, como dice ahí, que la preocupación puede deberse a una situación del cuerpo. Por ejemplo, estamos preocupados porque tenemos una enfermedad, pero no quiere decir que la preocupación se generó como una enfermedad en sí misma, ¿no? Eso es lo que trato de explicar. Entonces, no es de origen físico. Los manuales científicos dicen que la preocupación tiene que ver con la mente y con las emociones. Por eso muchas personas intentan solucionar sus problemas de preocupación con ayuda de profesionales, y a veces no profesionales, pero bueno, no es el tema de hoy, con ayuda de profesionales en el ámbito de la salud mental. Entonces hay mucha gente que acude, hoy está muy de moda ir al psicólogo, ir al, ¿cómo se le dice? Tengo cita con mi terapeuta, para transitar todas estas cuestiones, porque muchos piensan y creen que es un problema mental y emocional. Repercute en nuestra mente y en nuestras emociones. Eso lo mencionamos en esta pantallita que recién vimos. Repercute en nuestra mente, en nuestras emociones. Pero la preocupación no tiene una raíz, no tiene un origen mental y emocional, sino que la palabra de Dios nos dice que es un problema de índole espiritual. Y como tal, tiene que ser tratado. ¿Para qué? Para ser resuelto de manera real y definitiva, porque la preocupación es un problema. Pero tenemos que darnos cuenta, y por eso estamos tratando de analizar todo esto y desenmascarar, como decía antes esa palabra, la preocupación, para saber por qué lado tenemos que atacarla, para poder derrotarla y sacarla de nuestras vidas. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que la preocupación es un problema de índole espiritual. Entonces hay que tratarlo como una cuestión espiritual, que tiene derivaciones en los otros aspectos de nuestra vida, obvio, porque somos uno, pero la raíz, el origen es espiritual. Como dice el segundo párrafo allí, no desconocemos que la preocupación afecta a la mente, afecta a las emociones y aún el físico de una persona. Pero aquí estamos hablando de dónde está la raíz de la preocupación, por qué en definitiva nos preocupamos, es decir, dónde debemos atacarla para que desaparezca y no solamente para, como son las otras soluciones intermedias que podemos canalizar o lograr por otras alternativas de solución, no solamente disminuirla, trasladarla o postergarla. Porque esas son a veces las ayudas que encontramos, bueno, para tratar de disminuir la preocupación, o bueno, me lo saco de encima, y bueno, pensaré más adelante en esto, o lo traslado a otra situación o a otras personas. Bueno, no se trata de eso, se trata de ver cómo podemos resolver de raíz el tema de la preocupación. En pocas palabras, el resultado en la vida del preocupado es, y volvemos al pasaje de Santiago 1:8, es una persona de doble ánimo, una persona de mente dividida. Y nos afirma la palabra de Dios, afirma Dios en su palabra, que la persona de doble ánimo o de mente dividida es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en todos sus caminos y eso, hermanos, es lo que queremos evitar. ¿Dios tiene algo para decirnos al respecto?
Sí, ya lo dije la semana pasada, Dios tiene para decirnos al respecto de este tema. ¿Qué hemos visto ya? Dios tiene 4 cosas para decirnos al respecto de esto. 1. Nos da a conocer la realidad de la existencia de este problema de la preocupación. Ya lo vimos. Leímos el jueves pasado todos los pasajes bíblicos, algunos de los muchos que nos hablan, en que nos dice que nos demos cuenta de que nos preocupamos y que no debemos hacerlo. Entonces eso es un problema real. Dios nos dice, sí, el problema de la preocupación existe y hay que tratarlo. También nos muestra cómo se manifiesta. Recién lo vimos, en que divide la mente, y a partir de ahí divide muchas cosas más. Divide no solamente a uno mismo, sino que divide las relaciones con los demás. La preocupación divide parejas, divide matrimonios. La preocupación divide familias. La preocupación divide amistades porque genera enojos, desentendimientos, peleas, discusiones. Y aún llega a paralizarnos, como teníamos ahí el ejemplo de la mula, ¿no? Así que, hermanos, de todas esas maneras y de algunas particulares que ustedes habrán experimentado en su vida, se manifiesta la preocupación. El punto que ahora estamos viendo es que Dios, también a través de su palabra, como dice ahí abajo, ¿dónde está todo esto? Está en la Biblia. Dios nos revela su naturaleza. Entonces, y es lo que vamos a estar desarrollando ahora y en el tiempo que viene. Dios nos revela la naturaleza de la preocupación y nos dice que es de naturaleza espiritual. Y no se queda ahí, sino que como en todas las cosas, el Señor también nos da la solución. ¿Cómo vencemos a la preocupación? ¿Es posible vencerla? ¿Es posible vivir sin preocuparnos en el sentido de lo que estamos hablando? Parece que sí. Bueno, en los próximos jueves lo veremos eso. Por ahora vamos a detenernos en la naturaleza de la preocupación. ¿Dónde está todo eso? Pues bien, está en la Biblia. La naturaleza de la preocupación, entonces, como ya dijimos, es un problema espiritual. Hermanos, yo esto quiero que lo planteemos y que lo tengamos en claro y que lo asumamos, porque cuando vamos a tratar con un problema, tenemos que encararlo como corresponde. Entonces, encaremos el problema de la preocupación, pasada, presente y futura, como un problema espiritual. Y pongámosle el nombre que corresponde. La preocupación es un problema de naturaleza espiritual. La preocupación, hermanos, desde el punto de vista de Dios, es un pecado. Por eso dice ahí arriba, pongámosle el nombre que corresponde. La preocupación es un pecado. Vamos a desarrollarlo, ¿por qué decimos esto? Pero pensemos en esto. Entonces, hermanos, ustedes cuando se preocupa y esa preocupación le genera lo que le genere, que venimos hablando y que ahora vamos a repasar, estamos, hermanos, pecando delante de Dios. Y estamos pecando y afectando nuestra relación con Él y nuestra propia vida, en primer lugar espiritual, pero también, como dijimos, mental, emocional, física, como consecuencia del pecado de la preocupación. No estamos hablando aquí de la preocupación en el sentido que de alguna manera manifestamos como positivo al principio, es decir, el sentido de ser responsable, de ocuparnos de algo, de estar interesados, ya sea por alguien o por algo. No es esa la preocupación de la que estamos hablando. Lo repito porque estoy diciendo que la preocupación es un pecado. No es pecado interesarse por alguien. No es pecado actuar con responsabilidad en determinadas situaciones. No estamos diciendo eso. Estamos hablando de la preocupación que divide la mente. La preocupación que nos provoca inquietud, ansiedad, aflicción, afán, falta de paz. La preocupación que agobia el ser. La preocupación que genera problemas con los demás, como mencionaba recién, porque divide, ¿no? La que paraliza. La que provoca, diría Santiago, inconstancia en todos los aspectos de la vida. Esta preocupación es pecado, nos dice la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, que ninguno de nosotros va a levantar la mano si yo pregunto quién
nunca estuvo envuelto en alguna de las situaciones descritas en las reuniones anteriores y que recién mencioné. Todos, hermanos, hemos estado con la mente dividida, inquietos, ansiosos, afligidos, afanados, sin paz, agobiados, paralizados, etc. En alguna de todas estas, o más de una quizás, nos hemos encontrado, hermanos. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Bueno, sepamos que esta preocupación es pecado. Ahora bien, hay un tema que no puedo obviarlo, no puedo dejar de decirlo. Creo que los que estamos acá lo tenemos claro, pero debemos tenerlo más claro todavía, y aún porque sabemos que esta reunión la grabamos y la compartimos, puede haber gente que lo vea y que necesita tener en claro esto. Hay un tema más importante que resolver antes que la preocupación. Hay una situación inicial previa a esto que tiene que ser resuelta. ¿Cuál es? Todas las enseñanzas, los principios y las exhortaciones de la Biblia parten de la premisa, me faltó de poner ahí, parten de la premisa de que la persona que las recibe y aplica es hija o hijo de Dios. Que la persona tiene a Dios como Padre, tiene a Jesús como Salvador y al Espíritu Santo como guía y consolador. Cualquier persona, sea que estemos aquí, o sea que hablemos de esto con ella, o sea que mire este video, cualquier persona que no ha resuelto su posición delante de Dios, en los términos y condiciones de Dios, no de lo que a mí me parece o de lo que me han contado, sino de lo que Dios dice en la Biblia, debe hacerlo antes que nada, debe resolver esta cuestión. Pues Dios nada promete ni ofrece a aquellos que no dan primero este paso de darse cuenta que son pecadores porque llevan una vida alejada de Dios, que necesitan la salvación que Dios provee por medio de Jesucristo para poder convertirse en hijos de Dios y recibir la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, diciéndolo de manera resumida, como guía y consolador. Dios en nosotros y con nosotros. Entonces, el tema de la preocupación es importante y tenemos que resolverlo. Antes que ese, tenemos que resolver el problema del pecado de nuestra relación con Dios. Reconciliarnos con Dios. Saber que si estamos en pecado, si no somos sus hijos, debemos acudir a Él, reconciliarnos con Él por medio de Jesucristo, abrirle nuestro corazón para que Él venga a morar en nosotros y todo lo demás que hablamos después y que hablaremos ahora a continuación, pueda obrar en nuestras vidas para resolver también un tema que después de este, que es el más importante, de resolver nuestra situación personal delante de Dios, quizás sea de los más importantes. Yo dije que preocuparse es un pecado y vamos a afirmarlo diciendo que es un pecado por lo menos por dos razones. Antes de avanzar en eso, vamos a quedarnos acá. Vamos a quedarnos ahí. El pecado es de naturaleza espiritual y en ese ámbito debe ser tratado y resuelto. Esta nueva relación de la persona con Dios, nosotros, cuando nos convertimos en hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, nos introduce en una nueva vida. ¿No? ¿Es así? Al convertirnos en hijos de Dios por medio de Jesucristo y venir el Espíritu Santo a nosotros, eso nos introduce en una nueva vida, en una nueva posición, en un nuevo estatus, como ya dije. ¿Ahora qué? ¿Cuál es el estatus? Dios es mi Padre, Jesús es mi Salvador, el Espíritu Santo es mi guía y consolador. Para quien vive esta realidad de que Dios es su Padre, Jesucristo es su Salvador y el Espíritu Santo es su guía y consolador, para quien vive esta realidad, la preocupación es un pecado. Y si es un pecado, está mal a los ojos de Dios. Tenemos conciencia de eso, ¿no? Entonces, hermanos, vayamos pensando que cada vez que una situación nos lleva a preocuparnos de esta manera que hemos hablado en un sentido negativo, en realidad nos está llevando a pecar delante de Dios. Es un pecado que puede ser tratado y resuelto. Es más, es un pecado que debe ser tratado y resuelto. ¿Por qué? Porque vivir preocupado, inquieto,
ansioso, afligido, afanado, falto de paz, agobiado, paralizado, turbado, etcétera, etcétera, en definitiva, es incompatible con la condición de un creyente que ha desarrollado una relación sana y madura con Dios. Lo que sí sabemos, y de alguna manera nos debe tranquilizar, pero a la vez de tranquilizarnos, desafiarnos, es que todos estamos en un proceso de crecimiento y de maduración en nuestra fe y nuestra relación con Dios. Entonces van a aparecer las circunstancias de preocupación, van a aparecer los motivos, pero la idea es que podemos ir creciendo, enfrentándolos y haciendo que vayan disminuyendo y desapareciendo de nuestras vidas, porque estaremos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos para que esto no ocurra. Entonces ahora sí, vamos a ver, aunque sea a mencionar cuáles son las razones, por las dos razones al menos por las cuales decimos que preocuparse es un pecado. Mire, hermanos, preocuparse significa o es equivalente a desconfiar de Dios. La preocupación es un pecado porque significa desconfiar de Dios. Y si desconfiamos de Dios, hermanos, estamos pecando. ¿Por qué? Fíjense, cito algunos pasajes por ustedes conocidos, así que no hace falta que lo busquemos en la Biblia. La palabra de Dios dice: y sabemos que los que aman a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué dice la preocupación a esta? La preocupación dice: Dios, eso es una mentira. La palabra de Dios dice que Él todo lo ha hecho bien. Todo lo hace bien Dios. ¿Qué dice la preocupación? Dice: Dios, eso es mentira. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice la preocupación a eso? Dios, eso es mentira. La Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice la preocupación a eso? Dios, es mentira. La Biblia dice: no se afanen por su vida, que habrán de comer, que habrán de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, porque su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de esas cosas, así que no se afanen. ¿Qué dice la preocupación? Dios, es mentira que vos te ocupás de todas esas cosas. Entonces, hermanos, la preocupación es una hipocresía, ¿o no? Si la miramos desde este punto de vista, nos damos cuenta que la preocupación, no de manera frontal, pero de manera solapada, indirecta, por atrás, es una hipocresía, ya que declara tener fe en Dios y al mismo tiempo ataca la realidad de la fidelidad y el poder de Dios para obrar lo que Él dice que puede y quiere hacer. Y la Biblia dice que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Es un insulto relativamente indeseable entre nosotros tratarnos de mentirosos unos a otros, aun cuando es verdad que somos todos mentirosos. Hermanos, ¿cómo podemos tratar a Dios de mentiroso? ¿No? Pero sin embargo la preocupación le dice a Dios: Dios, vos sos mentiroso. Y esa es la primera de las razones por la cual afirmamos que la preocupación es un pecado, porque significa ni más ni menos que desconfiar en Dios, significa tratarlo de mentiroso, significa reducirlo a uno cualquiera de nosotros. ¿Cuál es el otro motivo, la otra razón por la cual decimos que la preocupación es un pecado? Bueno, porque la preocupación es un perjuicio para el templo de Dios. El templo de Dios, el cual en varios pasajes de la Biblia dice que somos nosotros. Cito dos pasajes de la Biblia. 1 Corintios 6, 19, donde dice: ¿o acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes, sino que son templo de Dios?
Y en Gálatas 4:6, donde dice, y por cuanto ahora son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo. Entonces, hermanos, sin detenernos a esto, que es una verdad que conocemos, pero que traemos a colación y referencia en esta noche, somos templo de Dios, nosotros. Y la preocupación causa un perjuicio, es en perjuicio del templo, para el templo de Dios que somos nosotros. La preocupación debilita y aún destruye el templo de Dios que es nuestro cuerpo. Algunos de los males causados por la preocupación afectan nuestro cuerpo, afectan nuestra mente, afectan nuestras emociones. Yo no soy especialista, no soy médico, pero sí podríamos hablar, problemas cardíacos, presión, otras manifestaciones físicas en el cuerpo, úlceras, aún cosas más simples como resfríos, ¿no? ¿Cuántas manifestaciones que lleva a uno a casos extremos y enfermedades graves que la preocupación provoca en nosotros? Entonces, hermanos, por este motivo, la preocupación también es un pecado. Y es un pecado porque mina nuestro testimonio cristiano. Porque el Señor nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso nos dijo el Señor Jesús. Ahora bien, si nosotros estamos viviendo en un estado de todo lo contrario a eso, nuestro testimonio también se ve afectado. Así que, hermanos, creo que tenemos, con la simple mención de estas cosas, tenemos motivo para darnos cuenta que nosotros como hijos de Dios, nos decimos hijos de Dios, nos sabemos hijos de Dios, que estamos tratando de crecer, que estamos tratando de madurar, que estamos tratando de andar como Dios quiere cada día más y mejor. Hermanos, si nos preocupamos de la manera en la cual venimos hablando, démonos cuenta que es un pecado. La Biblia es el único libro que trata adecuadamente el problema del pecado. Es muy razonable entonces que vayamos a la Biblia, que busquemos en la palabra de Dios la solución al problema del pecado, de la preocupación. Quiero volver a esta página. ¿Qué tiene Dios para decirnos respecto al problema de la preocupación? Nos da a conocer la realidad de la existencia de este problema. Lo padecemos, sí, lo padecemos. Nos muestra cómo se manifiesta. Lo hemos leído, lo hemos visto y nos damos cuenta que ha sido así en nuestras vidas. Nos revela su naturaleza, nos muestra que es un pecado y nos da la solución que encontramos en su palabra en la Biblia. Y termino con esta pantallita con la cual terminé también el jueves pasado. ¿Cuál es la fórmula de Dios para vencer la preocupación? Y que vamos a empezar a desarrollarla a partir de la semana que viene. La fórmula de Dios que encontramos en su palabra para vencer la preocupación, para derrotar este pecado que a veces aflora en nosotros es alabanza, más tranquilidad, más oración, igual paz. Y ponemos a paz como el opuesto de la preocupación. Así que, hermanos, les desafío a que vayamos pensando en esto, dándonos cuenta que así como convivimos con la preocupación, debemos extirpar este pecado de nosotros. ¿Lo podemos hacer solos? No, no lo podemos hacer solos. Lo podemos hacer con la ayuda, el obrar y la dependencia de Dios. Y su obrar para con nosotros. Vamos a conocer en la palabra de Dios qué significa, por qué yo digo que alabanza más tranquilidad más oración es la fórmula de Dios para poder derrotar a la preocupación. Estemos en oración por este tema y acordémonos cada vez que nos preocupemos, acordémonos que es pecado. Así que pidámosle perdón al Señor y pidámosle que así como Felipe y Andrés se preocuparon cuando le presentó el tema de dar de comer a los 5.000 más todos los que estaban con ellos, el Señor ya sabe qué es lo que viene, el Señor ya sabe qué es lo que va a hacer, así que hermanos, confiemos en Él y sepamos que podemos vencer la preocupación. Que Él nos bendiga y realmente podamos crecer en este aspecto de nuestras vidas para poder realmente salir victoriosos y que nuestro testimonio se vea no
como decíamos recién, no menoscabado, sino realmente podamos, al ver los otros, la manera en que enfrentamos las situaciones, realmente poder gozarnos, poder vernos y ver cómo aún en los problemas confiamos en el Señor. Termino leyendo un pasaje muy conocido por nosotros y que tiene que ver con esto. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Ese es nuestro texto lema para este año. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga para que, aún a través de nuestro crecimiento, de nuestra madurez y de nuestra victoria sobre la preocupación, podamos dar sabor no solo a nuestras vidas, sino también al mundo que está a nuestro alrededor, que tanto lo necesita. Oramos para despedirnos. ¿Nos guías, Tomás, para cerrar la reunión? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que compartimos. Gracias porque tu palabra nos habla de las cosas que nos pasan, Señor, y gracias porque también nos ayudas a salir adelante, Padre. Te pedimos que prosperes en nosotros todo esto que hemos escuchado, Señor, que pueda ser de bendición para nuestras vidas, que podamos meditarlo, Señor, y también hacer los cambios que debamos hacer, Señor, con tu ayuda. Así que te entregamos nuestras vidas, Señor, para que obres en nosotros, Señor, para que obres en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que, como escuchamos recién en este último pasaje, podamos ser de testimonio y dar sabor, Señor, al mundo, como es el lema de nuestra iglesia, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das, Señor, por tus bendiciones, sabiendo que aún en esos momentos de preocupación, Señor, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo soberano y reinando por sobre todo, Señor. Gracias por todo, Padre, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.